share my presentation. Can you see my screen? I guess I Yeah. speak in English, right? So Or just a second, Eufemio, because we need yeah, to broadcast the the section, no and problem. I also introduce you, and the broadcasting takes 30 seconds to because you also share the presentation in Facebook and YouTube, and it takes 30 seconds Professor, to. in this moment, you could No start. problem. Yes, you Can go I? ahead. It's already okay. It's okay. Okay. Okay, just let me know. Shall I start now? No, just a second. I will introduce the section and also you introduce you. Well, this is the LAFMATS talk for today. And LAFMATS talk includes several countries in Latin America, including Brazil, Peru, Colombia, Mexico, Chile, Venezuela, and Argentina, several institutions, research institutions and universities in these countries. And our talk for today will be presented by Dr. Eufemio Pineda, and his institution is University of Panama, and his permanent institution, and his present institution. I don't know if I will talk correctly. Please correct me, Eufemio, if I'll Everything is pronounce fine. Yeah. wrongly. Is Karlsruhe? Is it correct? It's Karlsruhe. Germany. Karlsruhe. Yeah. Yes, Institute of Technology in Germany. What's the city, Eufemio? Karlsruhe. This is to It's the the same south of city. Okay. Frankfurt. Yeah, Yeah. exactly. And he graduated. His undergraduate was in chemistry in Panama, and then his master and PhD was in Manchester in UK. Is it correct, Eufemio? Yep, everything Okay, correct. great. And his working field is material chemistry, inorganic chemistry, and magnetic properties of metal complexes. And let's enjoy his presentation. And once again, Eufemio, thanks for this for accepting this invitation. Thank you all actually for inviting me for this talk. Yeah, indeed, I have been working in the field of molecular magnetism. I am chemist, as Mario mentioned. Then I did my master and PhD studies and then two postdoc, basically in the same field, molecular magnetism. So I have been for quite a bit in the field. And this is what I'm going to talk about. I will talk about magnetic investigation of molecular nanomagnets. Perhaps you are already familiar with molecular nanomagnets. Those are basically inorganic molecules bearing some spins. So they have... Sorry, Eufemio, let me Yes. interrupt you. Sorry, I beg pardon. Beg your pardon to No interrupt you. problem. I spoke in English because I cannot speak in Portuguese, in Okay. Spanish. But you are free to speak I don't mind. I can give it in English because or Spanish. People usually speak in Spanish, but okay. If you want, I can go to Spanish. Yeah, I don't mind. I spoke in English because I cannot speak in Spanish. But usually people in the network speak in Spanish. Spanish. Okay, Yeah. I stick to Spanish. Okay, no problem. Yo también lo puedo dar en español. Quizás estoy más familiarizado con los términos en inglés, ya que todos mis estudios han sido en inglés, pero igual, lo en español no debe ser problema. Lo que voy a hablar básicamente es molecular nanomagnets o básicamente magnetos moleculares, como se les conoce ampliamente. Y el campo básicamente el estudio de sistemas inorgánicos, sistemas que tienen electrones desapareados, empleando técnicas magnetométricas, no es un estudio, no es un área no es nueva relativamente hablando, ¿no? Sin embargo, el campo de magnetismo molecular, por otro lado, ese sí es ya relativamente nuevo, pues ya que empezó realmente en los años 1990, cuando se descubrió que a nivel molecular era posible observar el fenómeno de relajación magnética lenta en sistemas moleculares, algo que no se preveía. Ustedes saben bien, bastante bien creo, que los sistemas moleculares, los sistemas magnéticos, o el magnetismo clásico, es algo básicamente de un conglomerado en donde básicamente hay domain walls y hay energías de cooperatividad que son las que construyen, que dan paso a que el sistema tenga una cierta histeresis o retenga la magnetización por cierto tiempo. En el caso de sistemas moleculares no se preveía esto, ya que son sistemas
tamaños extremadamente pequeños y fue básicamente una novedad observar por casualidad en el manganeso 12, un complejo inorgánico de manganeso que se forma básicamente por 12 metales de manganeso con distinta oxidación, 4 y 3, y que están unidos por ligandos inorgánicos, compuestos orgánicos que básicamente los unen entre ellos. Y lo importante fue que se descubrió por primera vez de que a pesar de que estos sistemas no se esperaba que proveyeran, mostraran ningún tipo de propiedad magnética, ningún tipo de anisotropía, el sistema mostró cierta anisotropía y debajo de cierta temperatura mínima, debajo de cierta temperatura el sistema era capaz de retener la magnetización. ¿Ok? Eso dio paso al campo que se le conoce como campo de magnetismo molecular, sería en español. Eh, y lo importante fue que durante esta época, bueno, surgieron nuevos proposals debido a que se propusieron estos sistemas debido a su pequeño tamaño para nuevas aplicaciones. Una de ellas, y fue la inicial básicamente, fue proponer estos sistemas para almacenamiento de información denso. Estamos hablando de que el tamaño era de unos, qué sé yo, 10 nanómetros de la molécula, por lo tanto se preveía que se podía almacenar la información con una densidad mucho mayor que en los magnetos convencionales. Estamos hablando de 1990, cuando todavía se utilizaban cassettes. De hecho, se hicieron un cálculo básicamente teórico y se propuso de que si se hacía un cassette de estos de los años 90, de 75, de 90 minutos en ese tiempo, de manganeso 12, las moléculas que le estoy hablando, en lugar de guardar 90 minutos de información, era capaz de guardar 150 años de información con la misma densidad, o sea, el mismo tamaño, es solamente debido a la alta densidad de información que pudiesen guardar los sistemas moleculares. Bueno, básicamente esto es el inicio y esta es la molécula que se conoce como el manganeso 12, ampliamente conocida en el campo de magnetismo molecular, ya que fue la molécula que dio paso a este campo, a este nuevo campo, a esta nueva área básicamente. Característica, bueno, la molécula está compuesta por 10 espines, algunos de spin 4 y otros 3 medios, que al acoplarse todos juntos antiferromagnéticamente, daban paso a un spin de estado basal, ground state, que es igual a 10. Y lo más importante es que tiene una anisotropía magnética local, que cuando acoplado al sistema completo, da paso a de que este spin ground state, el spin 10 del estado basal, esté bien alejado del primer estado excitado. Eso hace de que debajo de cierta temperatura, para el manganeso eran 4 Kelvin alrededor, perdón, debajo de 35 Kelvin, debajo de 35 Kelvin el sistema se comportara como un magneto. ¿Ok? Al inicio, básicamente, los estudios nos decían metales de transición, bastantes metales acoplados en sistemas pequeños nanoclusters que darían paso a mejores propuestas, a mejores sistemas. Sin embargo, por alrededor de 10 años no se obtuvo mejora. Entonces, en el 2003, el señor Naoto Ichikawa en Japón descubrió algo que fue realmente novedoso. Ojo, el manganeso 12 también fue importante antes de continuar porque mostró propiedades buscadas por hace mucho tiempo, como es el tunelamiento cuántico de la magnetización. ¿Ok? Fue posible por primera vez observar, básicamente fue posible observar el tunelamiento cuántico de la magnetización, algo que era muy típicamente buscado en estos materiales que eran eh, en materiales en bulk, pero cuando se reducía el tamaño, básicamente era muy difícil, ya que los diferentes tamaños daban paso a diferentes efectos y no era reproducible la información, por lo tanto no se sabía si era el relajamiento eran pasado por domain wall o era realmente tunelamiento. Gracias al manganeso 12 fue posible observar esto. En el 2003, perdón, el señor Naoto Ichikawa además demostró que no era necesario tener un montón o varios metales de transición acoplados para obtener una relajación magnética lenta de este tipo de sistemas. De hecho, el señor Naoto Ichikawa mostró de que con un solo lantánido, esta molécula que les muestro es un terbium PC2, PC no es más que unaftaloceanina, son compuestos orgánicos, perdón, que dan mucho color, típicamente son tintes. Era capaz de mostrar una barrera energética mucho mayor que la del manganeso 12. Estamos hablando de que era un orden mayor, era 600 Kelvin comparado a 35 Kelvin del manganeso 12. Además de eso, mostraba apertura de las histeresis en estudios de magnetización y
tunelamiento cuántico. En este caso, en vez de ser tunelamiento cuántico entre diferentes spin electrónicos, en este caso, este tunelamiento cuántico era un efecto de los spin nucleares. El lantánido, el acoplamiento hiperfino es bastante fuerte y da paso a que vean la estructura como ustedes pueden ver aquí, que es escalonada, que es la debido al tunelamiento cuántico inducido por el acoplamiento hiperfino. Ahora, ¿qué es lo importante de estos sistemas? Bueno, estos sistemas hoy en día han sido propuestos en diversas aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, son sistemas moleculares, sistemas inorgánicos, sistemas creados químicamente que pueden ser en teoría eh, muy reproducibles, no hay problema con la reproducibilidad. Un gran problema, por ejemplo, cuando se proponen diferentes tipos de materiales que son obtenidos de otro tipo por ejemplo, los defectos. Es difícil localizar dos defectos a cierta distancia predeterminada. Es bastante complicado, ¿no? Con sistemas inorgánicos moleculares es relativamente fácil porque uno diseña un ligando y hace síntesis y una síntesis da paso a sistemas moleculares que son ampliamente reproducibles una vez la metodología sintética está bien preestablecida. Gracias a las características de estos sistemas, las cuales hablaré un poquito más adelante, se han propuesto estos sistemas para, como les mencioné inicialmente, para almacenamiento masivo de data, quantum computing, como los quantum bits o qubits también, que serían los análogos del quantum bit, pero con mucho más estados disponibles para la computación. Molecular coolers, que sería utilizar estos sistemas para enfriamiento a temperatura debajo del helio líquido, y quantum sensing, entre otras. Esas son algunas nada más las que les pongo. Eh, Nuestro trabajo, básicamente, bueno, hemos hecho bastante diferentes cosas, pero lo que les voy a hablar es principalmente es el estudio de las propiedades magnéticas de otros sistemas cuando están acoplados. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que los lantánidos, por ejemplo, mayormente les voy a hablar de lantánidos, que son los más, digamos, que han despertado mucho mayor interés. Los lantánidos, a pesar de que muestran propiedades interesantes individualmente, cuando se ponen junto a otro lantánido, cuando se aglomeran entre ellos, comienzan a mostrar diferentes propiedades que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales. Y al final el detallado entendimiento de estas propiedades es útil, ya que el objetivo básicamente del campo de magnetismo molecular es utilizar estas moléculas en dispositivos electrónicos, tecnológicos, y definitivo, una parte que no es posible evadir sería la integración de estos sistemas de dispositivos híbridos, como les mostraré también más adelante. Por lo tanto, interacciones deben ser comprendidas. Aquí, como les muestro algunos ejemplos. Tenemos dos sistemas en donde, por ejemplo, un radical entre dos terbios, entre dos metales lantánidos de terbio, lo que causa es que haya una interacción súper fuerte, algo que no es común entre lantánidos debido a que tienen capas F muy internas. Y esto da paso de que, por ejemplo, esta molécula que les estoy mostrando en pantalla del terbio, en la que tiene la parte superior, no sé si pueden ver mi cursor, eh, tenga una histeresis hasta 14 Kelvin, lo que en su momento era bastante novedoso. Hoy en día la histeresis más grande de sistemas moleculares llega hasta los 80 kelvins, o sea, se ha avanzado muchísimo. El otro compuesto que le muestro es un triángulo básicamente de disprosio, lo que muestra un momento magnético toroidal. Básicamente los sistemas se alinean de tal manera de que se cancelan los espines electrónicos, pero bajo la aplicación de cierto campo magnético, uno puede pasar de un sistema totalmente diamagnético, donde no hay ninguna propiedad magnética, a un sistema totalmente magnético, en donde se tienen las propiedades magnéticas. Eso se puede utilizar como un switch, pero lo importante es que las interacciones pueden dar paso a diferentes tipos de efectos. Y en lo que les voy a hablar básicamente es, de una manera muy resumida, y me pueden interrumpir cuando quieran, les voy a hablar es cómo las interacciones pueden afectar diferentes tipos de aplicaciones en las cuales estos sistemas han sido propuestos. El primer caso que les voy a conversar básicamente es el sistema de un gadolinium 7. Eh, Gadolinium, un lantánido, spin del gadolinio es un spin igual a 7 medios, y debido a que es un sistema isotrópico, relativamente isotrópico, tiene muy poco acoplamiento en pi en órbita. Si vamos a temperaturas bien bajas, como les mostraré mucho más adelante, vemos que realmente no es isotrópico, pero en general lo podemos eh, 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 considerar bastante isotrópico, y la propiedad isotrópica del sistema de gadolinio y la alta densidad de espines, 7 electrones desapareados, ha dado paso de que estos sistemas, o sea, los compuestos inorgánicos basados
gadolinio sean propuestos para refrigeración magnética, ¿ok? La refrigeración magnética básicamente es algo que fue descubierto por el señor el señor Barbour, no, Duke, sorry, Peter Debye y William Duke, actually, realmente, y se basa básicamente en utilizar las propiedades del spin y la entropía magnética del sistema para poder accesar temperaturas más bajas. ¿Cómo se basa eso? Esto se basa en algo simple. El sistema se prepara a cierta temperatura bajo cierto campo magnético donde los espines se alinean debido a la isotropía del electrón del sistema, en este caso sería el gadolinio, 7 medios, y luego adiabáticamente se remueve el campo magnético. Si uno empieza a una temperatura base ya bastante baja, debido a la isotropía de los espines, lo que va a buscar el sistema es nuevamente llegar a aumentar su entropía, pero ya que no tiene energía, básicamente, o la energía disponible está aislado del sistema, está aislado del ambiente, la única manera de llegar al desorden nuevamente de sus espines es tomar energía del látiz, ¿ok? Eh, del mismo sistema, y eso hace que la temperatura, si inicialmente uno inicializa el sistema, qué sé yo, a 4 Kelvin, la temperatura final, luego que se remueve el campo magnético adiabáticamente, es una temperatura inferior a 4 Kelvin. Requisito, bueno, el requisito para sistemas moleculares, eh, hay varios requisitos. Uno de los mayores, el más importante es que tenga una alta densidad de electrones desapareados. Por lo tanto, se quieren sistemas que sean ricos en espines electrónicos y que tenga un bajo peso molecular. Desde este punto de vista, es jugar con ligandos, los compuestos estos que están en la periferia que sujetan a los metales, que sean los más light, los menos pesados posibles. Eso da paso a que uno tenga la posibilidad de tener mayor entropía magnética. Haciendo este estudio, básicamente, eso fue el inicio de mis estudios, básicamente, cuando empecé en el campo de magnetismo molecular, obtuvimos varios compuestos, pero a detalle, nosotros fuimos e investigamos mayormente un compuesto basado en gadolinio, y tiene 7 gadolinios, una reacción bastante químicamente interesante porque absorbía el compuesto, era obtenido al absorber CO2 directamente de la atmósfera. Desde el punto de vista químico, bastante interesante que el CO2 era bien fácilmente absorbido por esta molécula y daba paso a la molécula que ustedes ven en pantalla. Esta molécula tiene 7 gadolinios, era reproducible con todos los otros lantánidos. Nos basamos en el gadolinio principalmente por la parte de la isotropía del gadolinio presente en el gadolinio. Y lo importante es que eh, tenía un peso molecular relativamente bajo, si lo comparamos con un peso de otros compuestos que ya habíamos estudiado. Y cuando tenemos este tipo de compuestos, lo primero que tenemos que tratar de obtener, una de las primeras cosas que tenemos que tratar de obtener es la entropía magnética. La entropía magnética, nosotros podemos accesar a ella indirectamente a través de mediciones de SQUID. Por ejemplo, si hacemos un estudio de magnetización a diferentes temperaturas y variaciones de campo magnético, es posible extraerla a través de la ecuación de Maxwell. Y lo importante es que es posible tener una idea de cómo podría ser el sistema. Importante es que a pesar de que uno pueda obtener un valor, realmente experimentalmente no se sabe mucho hasta que se haga el experimento, porque hay veces que no se accesa completamente o pueden haber otros factores que influyan, como es el caso de lo que le estoy hablando. En el caso este, además de hacer el estudio de magnetización a diferentes campos, a diferentes temperaturas para extraer indirectamente la entropía magnética, en colaboraciones con amigos de por acá, se pudo hacer el modelado completo del hamiltoniano de spin del sistema. Estamos hablando que eran 7 gadolinios, o sea, el Hilbert Space era extremadamente grande, pero tenemos amigos bastante que pueden hacer este tipo de cálculos bastante elevados, es que no corren en cualquier, incluso clúster, y se pudo determinar básicamente de que la interacción del sistema que era bastante regular, la interacción era bastante pequeña, sin embargo daba paso a cierto tipo de frustración de spin. Desde el punto de vista de entropía magnética, la frustración de spin es buena porque crea una alta densidad de estados degenerados, los que pueden dar paso a que se pueda accesar mucho más de la entropía magnética del sistema.
Para continuar el estudio, lo que hicimos fue que se hicieron estudios de capacidad calorífica a temperaturas inferiores, a dependencia del campo magnético, y esta también nos da información mucho más directa referente a la entropía magnética. A través de esto pudimos obtener que la entropía magnética para el sistema de gadolinium 7 era de 30.8. Estábamos accesando el 83% del valor total. O sea, no estábamos accesando toda la entropía magnética, a toda la entropía del sistema. Razones interesantes. Bueno, ahorita les comento referente a las razones. A pesar de eso, y aunque no tenemos el 100% de la entropía magnética, sí era posible experimentalmente determinar cuánto era el cambio de temperatura una vez se hacía el experimento de enfriamiento. Y por ejemplo, al iniciar el sistema a unos 600 Kelvin, 600 milikelvin, perdón, y luego retirar el campo magnético, esto bajo campo magnético, recordemos aquí, se enfría el sistema bajo un campo magnético inicial y luego en este caso 1.5 Tesla, luego se remueve adiabáticamente el campo magnético y se ve cómo evoluciona la temperatura luego que se remueve el campo magnético, pudimos obtener temperaturas de alrededor de 100 milikelvin. O sea que desde el punto de vista de aplicación sí es posible utilizar este tipo de sistemas para el enfriamiento a temperaturas muy por debajo de típicamente del Kelvin, de temperatura del hilo líquido. Sin embargo, todavía nos quedaba la pregunta de por qué razón no accesamos completamente el 100% y por qué o sea, qué efecto tenía esas interacciones que típicamente se quieren que sean pequeñas porque aumentan la degeneración de los estados. Sin embargo, ¿cuál era el efecto en este caso? Interesantemente, a ver el cambio de los isentropos, el cambio de la temperatura con respecto al campo magnético y a ver la evolución de ellos, pudimos observar algo interesante. Y es que a pesar de que la interacción era lo suficientemente pequeña como para crear spin frustration o frustración de spin para el sistema, lo cual aumentaba, o en teoría mejoraría la entropía magnética del sistema, lo que observamos es que habían experimentalmente, como pueden ver aquí, ciertos espacios o ciertos campos magnéticos en donde la entropía realmente, en lugar de seguir descendiendo como se esperaría, aumentaba. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes llegan aquí, ve que hay cierta temperatura, perdón, ciertos campos magnéticos arriba de punto, qué sé yo, punto 15 que Tesla, en lugar de seguir descendiendo, aumenta. ¿Ok? Y esto se debe a que debajo de ciertas temperaturas, lógicamente ya comienzan a competir otro tipo de interacciones fuertemente, en este caso interacciones dipolares, que pueden ser dipolares con otras moléculas, y este tipo de interacciones pueden causar cambios de los iséntropos, o sea, de las líneas o el mismo espectro Zeeman, el espectro energético del sistema, causando que en lugar de como se esperaría que siguiese bajando la temperatura para el sistema, hayan ciertos puntos en donde la temperatura pueda aumentar. Obviamente debido al tamaño del espacio de Hilbert y demás, no se pudo simular perfectamente el sistema, pero por un modelo aproximado, con un spin 3 medio, se pudo ver que en realidad al incluir interacciones dipolares, ¿ok? Interacciones ya muy pequeñas, pero debajo de cierta temperatura ya comienzan a jugar cierto rol, la anisotropía magnética puede ser, realmente puede desmejorada desde cierto punto de vista. Entonces, para sumarizar, hacer un pequeño resumen de esta primera parte, en el caso de efecto magnetocalórico para sistemas moleculares para aplicación de enfriamientos, las interacciones, eh, sí, se requieren que hayan interacciones pequeñas, pero debajo de ciertas temperaturas vemos que ya hay otros efectos que comienzan a tomar parte, a jugar un papel importante y pueden causar desviaciones a lo esperado. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta me pueden detener en cualquier momento. ¿Ok? Esa es la primera parte. Otra parte de lo que les voy a hablar es, bueno, una de las aplicaciones o digamos que fue la inicial realmente, de estos sistemas es la aplicación de estos sistemas como sistema para almacenamiento masivo. Sin embargo, eh, aunque vemos que estos sistemas típicamente muestran cierta anisotropía basados en lantánido, comúnmente
cuando se tienen más de un lantánido en la molécula, típicamente las propiedades desmejoran. Es lo más común. Sí, hay otros casos en donde mejoran, pero lo más común, digamos que es que desmejoran, eh, pero desmejoran no directamente, sino que hay ciertas características de que dan paso de que uno piense que podría que aquí haya una pequeña mejora o no. Bueno, eh, desde ese punto de vista, en ese momento, esto fue un trabajo que hicimos cuando yo estaba terminando el doctorado, 2014, no se tenían todavía bien claro estas características y por casualidad estudiamos esta molécula. La molécula que ven en pantalla tiene dos lantánidos. En este caso me enfoco completamente en el disprosio. Disprosio es un lantánido que es el que, si ustedes hacen una búsqueda de moléculas nanomagnets, verán que la mayoría, el 90% de los moléculas nanomagnets están basados en disprosio. Y esto se debe a que disprosio es un ion Kramer y la degeneración Kramer nos dice que siempre vamos a tener por lo menos dos estados degenerados sin aplicación de campo magnético y esto es uno de los requisitos para tener single molecule magnets. Interesante acerca de esta molécula. Esta molécula que ustedes ven en pantalla, el color azul, cuando los dos iones son disprosio y usted hace mediciones de AC, típicamente mediciones de AC son las mediciones más características para determinar si un sistema es un single molecule magnet o magneto molecular o no. Vemos que no es single molecule magnet, ¿ok? Las imágenes que ustedes ven a su derecha de la pantalla no son del disprosio con los dos disprosios juntos, ¿ok? Interesantemente, si se hace un estudio, se dopa, o sea, se prepara el sistema no magnético, o sea, el de itrio o lutetium, pueden ser cualquiera de los dos, que son diamagnéticos, y se le echa cierta pequeña cantidad de disprosio, ¿ok? ¿Qué observamos? Que automáticamente el sistema muestra las típicas características de un single molecule magnet. Este estudio de AC, básicamente corriente alterna, se hace variación de un campo magnético alternante y se estudia la dependencia de la frecuencia o la temperatura. Y lo que observamos es que el sistema es un single molecule magnet. O sea, la pregunta inmediata que nos surgió fue, ¿qué hace que este sistema, cuando están los dos disprosios juntos, cuando están los dos lantánidos juntos, sea un single molecule magnet, pero no cuando pero no sea un single molecule magnet, disculpe, pero cuando está dopado, entonces sí lo es. Bueno, para eso hicimos uso de una de las técnicas que más importante para estudio de sistemas paramagnéticos, que es el EPR, eh, resonancia paramagnética de electrones, y lo hicimos en diferentes bandas. Aquí les presento la banda X y la banda Q. Si nosotros estudiamos el sistema de disprosio 2 solo, o sea, el puro, el que no está dopado, lo que observamos es el espectro que ustedes ven en pantalla. En su momento, en el 2014, era bastante poco usual ver espectro de EPR de sistemas moleculares de lantánidos. Los lantánidos, como verán más adelante, son un poquito complicados debido a que tienen muchos electrones, mucho acoplamiento spin-órbita y eso hace que la descripción sea un poquito complicada. Hoy en día se tienen mucho más herramientas. Interesantemente, si hacíamos las mediciones de EPR del disprosio dopado en luticio o itrio, cualquiera de los dos, lo que obteníamos era un espectro totalmente diferente, con unas transiciones. Las transiciones anteriores no tenían G-values característicos, el valor G es algo característico para el lantánido, si es un anisotrópico, bien anisotrópico, típicamente se esperan valores G de alrededor de 20. Sin embargo, cuando no son anisotrópicos pueden variar muchísimo, depende de cuánto rómbico puedan ser. En este caso vemos transiciones que no son características de valores G, ¿ok? Lo que nos decía que había cierto tipo de interacción operando entre los dos metales. En el caso de cuando estudiábamos el sistema dopado, veíamos una señal característica, miremos la que está a campo más bajo, este es un G de alrededor de 13, este típico, un G típico de 13 o 15, característico de un spin ground state de 13 medio. ¿Okay? Típicamente el más anisotrópico del dispersion es 15 medio, o sea que sería el siguiente. ¿Okay? Ambos espectros muy similares y nos preguntábamos por qué. ¿Okay? Eh, ya que no estábamos seguros qué estaba sucediendo, una de las primeras cosas que se hizo fue un estudio cristalográfico en donde veíamos si había una tendencia al lantánido de mayor tamaño a estar en alguno de los dos pockets de la molécula. La molécula importante es una molécula asimétrica, no es una molécula que tiene
ya que no es simétrica, no se tenía cierto indicio de que no necesariamente el lantánidos, o sea, cuando podríamos itrio o luticio o disprosio, no iban en la misma proporción a los diferentes pockets, a los diferentes lugares. Un estudio cristalográfico de 50 por 50% diferentes mezclas de lantánidos nos permitió determinar eso, porque a través de cristalografía los lantánidos tienen algo que se le conoce como, en español sería la contracción del lantánido, creo que es algo así, contracción del radio. Básicamente cuando uno pasa de izquierda a derecha en la tabla periódica, se van contrayendo más y esta contracción nos daba paso a poder hacer el estudio, ya que cristalografía depende de la difracción de electrones y entre más electrones tiene el sistema, más difracta, por lo tanto se veía más pequeño el patrón de difracción con respecto al más grande. Y este estudio nos demostró de que sí había una preferencia. O sea, el lantánido más pequeño tenía preferencia por estar en el pocket en donde estaban mayormente los ligandos HQ, que son hidroxiquinolina, el ligando, mientras que el mayor típicamente iba donde estaban los nitratos. ¿Ok? Esto ya nos daba cierta información, porque esto nos decía de que cuando hacíamos las mediciones de magnetismo, el AC, realmente lo que observábamos era muy posiblemente la señal del pocket, de uno de los dos pockets, y posiblemente sería de ese en donde hay mayor anisotropía magnética y nos daba ya cierto indicio de que podría ser de disprosión cuando hacíamos, por ejemplo, el dopado en luticio, que el luticio es mucho más, perdón, en itrio, cuando estamos básicamente en 1-1. Como les mencionaba, determinación espectroscópica de los parámetros cristalinos del lantánido, complicado. Posible, sí, típicamente basado en luminiscencia, pero bastante complicado. Este ligando, los sistemas moleculares tienen el problema de que muchas veces estos ligandos absorben en la misma región en donde los lantánidos emiten. En este caso, lo que hicimos fue hacer uso de estudio de KCCF, Complete Anti-Space Cell Consistent Crystal Field, campo de, creo que ya conocen KCCF, se me hace un poco difícil traducirlo. Eh, ¿Y qué nos decía KCCF? Bueno, KCCF nos decía algo que iba bastante bien en línea con lo que nosotros estábamos observando. Ambos lugares en la molécula no tenían las mismas propiedades electrónicas. Uno de ellos, en el que ven, donde ven el dispersion 2, o sea, la parte inferior, mostraba G-values bastante rómbicos, o sea, que no mostraba una función de onda bastante pura como para ser un SMM. Sin embargo, el que estaba en la parte arriba, donde ven el dispersion 1, mostraba G-values bastante característicos de un single molecule magnet. Eso es lo que nos da, básicamente, casi si es lo que nos daba cierta ayuda, era que nos decía de dónde vendría mayor probablemente las propiedades magnéticas que veíamos en la magnetometría AC, y al mismo tiempo nos decía de dónde estaba el lantánido que nos estaba dando las señales en EPR. Además, el KSCF, además de darnos las funciones de onda y cierta información con respecto a la función de onda de los sistemas, nos permitía saber las relaciones relativas entre los dos espines. Esto es importante porque la anisotropía dentro de los lantánidos es tan grande de que, lógicamente, cuando hay un acoplamiento entre dos espines, esto va a ser visto, ¿no? Va a jugar un papel, ya que la interacción también puede tener un carácter anisotrópico, no necesariamente va a ser isotrópico. Y de esta manera, básicamente, fue posible crear un modelo basado en un hamiltoniano de spin efectivo, básicamente, ya que estábamos a temperaturas bastante bajas, hicimos los estudios de EPR debajo de alrededor de 4 Kelvin, el liquid helium temperature, temperatura del helio líquido. Fue posible básicamente hacer las simulaciones de todos los espectros, tanto de los individuales como el sistema puro. ¿Qué era lo importante? Bueno, en la búsqueda de lo que nosotros queríamos saber básicamente era que esta interacción lo que hacía es que mezclaba tanto las funciones de onda del sistema del lantánido bueno, digamos que el que se debía comportar como single molecule magnet, se mezclaba tanto con el que no era bueno, que creaba, si veíamos el diagrama de Siemens del sistema, creábamos ciertos estados energéticos de bastante baja energía que permitían la relajación magnética mucho más eficiente, dando paso a
a lo que observamos, que el sistema no era SMA. En este caso, lo importante era que hasta el momento no se consideraba la proyección de los espines un factor importante para el diseño de Single Molecule Magnet, y en este caso vimos claramente que la proyección de spin jugaba un papel importante. Por ejemplo, si hacíamos un modelo en donde no había un ángulo de 44 grados entre un spin y el otro, y los dos estaban paralelos, entonces las propiedades debían ser mejores de las que nosotros observamos. Lo que quiere decir, en este caso, eso fue uno de los resultados que, digamos que un resumen de todo el estudio es que, además de la interacción, que puede jugar un papel importante, es importante tener en cuenta de que el ángulo de proyección entre los espines, cuando se conectan, también puede afectar las propiedades que observamos. ¿Ok? ¿Preguntas? Si hay preguntas. Bueno, continúo. Eh, además siguiendo la misma línea, básicamente, otro efecto importante para lo que es almacenamiento de data, y solamente aplica para almacenamiento de data, es que uno lo que quiere típicamente es una histeresis grande, una separación energética entre el estado basal y el primer estado excitado lo suficientemente alta como para que la relajación entre los dos diferentes estados sea lo mínimo, ¿ok? Incluyendo diferentes tipos de procesos que pueden haber. Y uno quiere principalmente que sea de origen térmico. El problema es que, a pesar de que los lantánidos son excelentes sistemas para proveer eh, magnetos moleculares, e incluso dan histeresis relativamente abierta a ciertos campos magnéticos, como vemos a cero field, vemos que no hay nada. El problema es justo ese. El problema es que a campo cero hay mucho tunelamiento cuántico. ¿Ok? QTM. El tunelamiento cuántico, en teoría, para iones Kramer no debe ser permitido a campo cero. Sin embargo, los campos transversos que pueden ser generados por los ligandos, pueden ser generados por los espines nucleares de los ligandos del mismo metal, hacen de que el tunelamiento cuántico típicamente en la single molecule magnets, molecular magnet, sea muy, pero muy alto a campo cero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo eliminamos eso? Hay dos maneras. Una de ellas es aplicar un campo magnético externo que simplemente saque el sistema realmente del campo cero, que es como, digamos, de cierta manera, engañar, ¿no? Porque estamos ya sacando el sistema del campo cero. Y otra manera es la que les explico en este momento, que es básicamente acoplar dos de estos metales. Básicamente estamos viendo algo similar a lo que les presenté anteriormente. La diferencia es que ahora, en vez de acoplar a dos sistemas en donde tienen propiedades electrónicas diferentes y diferentes proyección de spin, ahora acoplamos dos sistemas que tengan prácticamente la misma proyección de spin. ¿Qué observamos? Bueno, lo que observamos ahora es que si tenemos interacciones, si son de tipo antiferromagnético, nuestro estado basal va a ser un estado basal, eh, eh, dependiendo de la temperatura, bueno, el estado basal definitivo va a ser un estado diamagnético. Sin embargo, si la separación entre el estado basal y el estado excitado es todavía del orden de la temperatura de medición, disculpen, se puede tener población en este primer estado, dando paso al comportamiento de single molecule magnet, que es lo que esperamos. Este es el caso que vemos aquí. Tenemos a dos erbios. La molécula es muy similar a esta, nada más que ahora ponemos un herbio en la parte de arriba y otro PC, otro ligando. Ahorita en un segundo se las muestro. Y lo importante es que hay un acoplamiento antiferromagnético entre los dos herbios bastante considerable. Eso hace que las curvas de histeresis tengan esta forma de S aplanada, y es por su interacción, la interacción antiferromagnética de los sistemas. ¿Ok? Estas curvas están totalmente flat cuando están a temperaturas bajas, pero conforme comenzamos a subir la temperatura, como lo vemos incluso en la data de AC, vemos que se comienza a poblar el primer estado excitado, que está bastante relativamente cerca. ¿Ok? Desde este punto de vista se puede hacer una mejora tanto de la energía, la barrera energética del sistema, ya que ahora el sistema, en vez de relajar, de ser un spin flip, ¿ok? Del sistema, tiene que ir a través de doble spin flip, o sea, tiene que haber el spin tiene que moverse dos veces, ¿ok? Y esto es importante, ya que de este modo, importante aquí, si vemos miremos acá un poquito de lo que es el tau, es básicamente el parámetro de relajación, versus la temperatura, vemos que
lo que es el QTM, el tunelamiento cuántico, básicamente fue reducido y ahora los únicos parámetros que sí juegan un papel todavía importante son la relajación de tipo Raman, que tienen que ver a través de un estado virtual. Eso tiene que ver mucho con los fonones envueltos, etcétera. Pero desde el punto de vista de QTM, podemos pasar de un sistema donde hay bastante QTM bien establecido, el tunelamiento cuántico, a un sistema en donde prácticamente no hay tunelamiento cuántico, sin embargo, sí todavía hay presente algo de Raman. Si lo que hacemos es modelar nuestro sistema, nuevamente teniendo en cuenta la anisotropía magnética del sistema, nuevamente hacemos uso de cálculos de KCCF para determinar las funciones de onda del sistema y tener más o menos idea de cómo se comporta el sistema. Y los ángulos de proyección de spin, vemos que el ángulo es prácticamente cero, 6 grados. Bueno, si podemos modelar la data tanto de KT como magnetización, lo que podemos observar es que el sistema mejora desde el punto de vista de la histeresis. Disculpen, nuevamente regreso. La histeresis ahora va hasta 13.5 comparado con el caso anterior que era nada más hasta 10.5 Kelvin. 10 Kelvin exactamente, ¿ok? Las histeresis aumentan, estamos hablando de que todavía hay apertura de la histeresis hasta temperaturas un poco elevadas, un poco más elevadas, 3.5 Kelvin, es porque simple y sencillamente ahora nuestro sistema no es un sistema aislado. Sacamos el sistema del tunelamiento a campo cero a un campo diferente debido a la interacción entre los dos iones, y eso hace ahora de que a campo cero, que es donde, o en el primer crossing es donde vemos la interacción básicamente, pero a campo cero es donde se hace la medición de AC, el QTM básicamente esté quenchado, o sea, esté básicamente cancelado por el simple hecho de que no hay QTM active a este punto, ya que envolvería el relajamiento o el doble spin flip de los dos electrones, ¿ok? Y eso hace que disminuya el tunelamiento cuántico, o fue movido aquí, si quieren decir, verlo de otra manera, al campo de interacción, y mejora las propiedades del sistema, ¿ok? Otra manera es ver cómo eh, los diferentes arreglos dan paso a estructuras interesantes. Además de estructuras interesantes, dan propiedades muy llamativas. Este es el caso de un compuesto de lantánido disprosión 4, ¿ok? Nuevamente utilizamos algo de CO2. Este proyecto era basado bastante en CO2. Y relevante es que cristalográficamente hay realmente cuatro moléculas, una celda unitaria monoclínica, pero dentro de la molécula hay dos moléculas realmente que tienen cierta relación, nada más un ángulo de inversión, ¿ya? Y ayudan a que, digamos que facilitan el comprendimiento de lo que viene ahorita, que es microsquid, ¿ok? Eh, Importante, la molécula es bastante eh, eh, interesante por el simple hecho de que cuando medimos, hacemos las mediciones nuevamente de AC y DC, nuevamente vemos un comportamiento de relajación magnética lenta, ¿ok? Si vemos, dependiendo de cómo se arreglen los espines, vamos a tener diferentes comportamientos. Bien, el primer ejemplo que les puse, si tenemos un spin bueno y un spin malo y cierto ángulo, hacemos un cancelamiento de la propiedad magnética. Si tenemos dos espines buenos y cierta colinearidad, nuevamente mejoramos las propiedades magnéticas. En este caso tenemos cuatro espines. Desde el punto de vista químico es difícil decir dónde está la anisotropía del sistema, porque típicamente en la metal de transición uno puede tener cierta idea, pero el lantánido ya se complica un poco. Y nos preguntábamos cómo es en este caso. Para seguir investigando esto, en este caso utilizamos microsquid. No sé si está familiarizado con el microsquid, pero lo que hacemos aquí en el experimento de microsquid no es más que tener DC squids, ¿ok? Pero ahora directos en el chip y ahora sobre el mismo chip de los microsquids se coloca el cristal. Un cristal que 50 micrones. Entre más pequeño, mejor experimentalmente. Y ahora, este aparato de microsquid permite que uno aplique el campo magnético en diferentes direcciones, porque se tiene un 3D vector magnet, ¿ok? Eso hace de que ahora nosotros podemos investigar la molécula o el cristal de la molécula con el campo en diferentes direcciones y ver cómo evoluciona, ¿ok? ¿Qué fue interesante con este sistema? Que cuando aplicamos el campo perpendicular al eje, creo que el eje B de la molécula,
sí, eje B eje C de la molécula, disculpen, lo que vemos son histeresis completamente flat, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí, lo vieron también en el de Herbio, básicamente nos indica inmediatamente, disculpen, que hay una interacción antiferromagnética acoplando los metales, ¿ok? Eso lo vemos en la dependencia de la temperatura y en la dependencia de de la velocidad de barrido del campo magnético. Por otro lado, si aplicamos un campo magnético paralelo al eje C del cristalográfico, lo que vemos es que eh, la histeresis está totalmente abierta. ¿Ok? Está abierta y una histeresis abierta nos indica que hay cierto tipo de acoplamiento ferromagnético. O sea, experimentalmente lo que observábamos a través de microsquid, ojo, estas mediciones van hasta 30 milikelvin, ¿ok? 30 milikelvin llega a esta temperatura, la temperatura mínima de medición. Lo que nos está diciendo nosotros es que eh, hay dos tipos de interacciones directamente interaccionando, dos tipos de interacciones que gobiernan el compuesto molecular, básicamente, y que, o sea, es mucho más complicado de lo que uno imaginaría simple y sencillamente teniendo dos espines alineados colinear o no colinearmente. A decir verdad, nos daba cierto indicio de haber cierto spin canting, que no estaban tan alineados los espines. En este caso hicimos uso de básicamente un método bastante simple electrostático en donde podíamos obtener la anisotropía magnética más probable de los iones de cada molécula, o sea, de cada disprosión en la molécula, y eso nos daba paso a obtener los ángulos de Euler, que básicamente son las rotaciones que traen a los espines individuales fuera del campo magnético alineado. Eso básicamente cuando hacemos la simulación y a través de eso y a crear un hamiltoniano ficticio, en este caso sí no contábamos con los parámetros de campo cristalino, no hicimos casi si es para esto, pudimos llegar a un modelado en donde básicamente con los parámetros, ciertas interacciones de tipo ferromagnético y antiferromagnético, podíamos obtener Zeeman diagramas de Zeeman que nos daban un estado antiferromagnético cuando el campo era perpendicular al eje C de la molécula o ferromagnético cuando era paralelo al eje de la molécula. ¿Ok? Importante es que, lógico, vemos que en tres casos diferentes las interacciones juegan papel muy diferentes y no son tan fácilmente, digamos que, no son tan fácilmente, eh, no se pueden predecir tan fácilmente. ¿Ok? Los lantánidos son bastante interesantes desde este punto de vista. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Me dicen si me tengo. Go ahead, Eufemio. Ok, ok. I am almost finishing, I think. Ya Okay. voy rapidito, ¿ok? La última que le iba a hablar es básicamente es lo que la parte creo que es más novedosa e importante de las moléculas magnéticas y es que estos sistemas han sido propuestos como qubits, ¿ok? Estos sistemas han sido propuestos como qubits ya que también se pueden crear espines electrónicos deseados como uno desea. Además de eso, se pueden, los tiempos de coherencia se han demostrado que son bastante buenos y comparables con otros sistemas mucho más conocidos, ¿ok? Como son los NV Center, los efectos en sólidos, superconducting qubit, etc. Y una de las características más importantes es que los sistemas moleculares pueden ser traídos, o sea, pueden crearse de tal manera de que estén a una distancia fija de uno del otro. Es importante acoplar dos qubits para poder tener un gate, para poder hacer computación. Desde este punto de vista, como les mencioné rápidamente, las moléculas han sido propuestas ya que reúnen los requisitos y básicamente ese es el campo, uno de los campos en donde trabajo, que es básicamente estudiar estos sistemas como posibles qubits. ¿Okay? Hay muchos prospectos y las moléculas han probado ser también interesantes. Por ejemplo, justo donde estoy trabajando ahorita, en el laboratorio de Karlsruhe, el profesor Wolfgang Bersdorfer, se hizo la primera demostración experimental del algoritmo de Gruber utilizando una molécula de terbium PC2, y esta molécula que primero se describió, incluida en un transistor, básicamente. Se crea un transistor, se deposita la molécula que esté justo en el gap entre el gate y el source, y cuando se hacen mediciones de conductividad eléctrica y se varía el campo magnético, lo que se observa
es que gracias al tunelamiento cuántico asociado a a la interacción hiperfina del sistema, se pueden leer los spin nucleares del lantánido. ¿Ok? Esto dio paso a lo que se conoce como el algoritmo de Gruber, realizado directamente en esta molécula. Está publicado bueno, hay varios papers, pero la publicación del algoritmo de Gruber creo que me faltó aquí. Es un PRL. ¿Qué es lo importante? Que si nos enfocamos solamente en estas moléculas, tenemos un problemita. Y el problemita es que si queremos, por ejemplo, hacer el algoritmo de Gruber, que es básicamente buscar en una base de datos que no está organizada completamente, está totalmente desordenada, un valor, es que necesitamos un número mayor de estados. En este caso no actúa como un qubit, sino como un qubit con D, porque tengo 4 estados que pueden ser utilizados para la computación directamente. No necesito 2 qubits. El problema de esto es que nada más tengo 4 estados y lógicamente lo que se quieren son muchos más estados. Desde el punto de vista inorgánico o experimental, ¿cómo podemos acceder a muchos más estados? Bueno, una de las propuestas fue básicamente poder acoplar 2 unidades de esto, de terbium, por ejemplo, y que a través de la interacción se mediara cierto acoplamiento indirecto de los espines nucleares. Y esto fue básicamente demostrado a través de mediciones nuevamente de microsquid, en donde vemos que pasamos de tener 4 estados claramente visibles en la histresis de microsquid, pasamos a tener muchos más estados que bueno, pueden ser moderados, lo resumí aquí, y que básicamente nos dice que tenemos un qubit ahora que tenemos, si mal no recuerdan, 16 estados, ¿ok? 16 estados son los estados totales. Sin embargo, de esos 16, hay ciertos que están degenerados y nos da acceso, si mal no recuerdo, a 7 estados accesibles. Estamos hablando de que depende del campo magnético en donde uno quiera accesarlos. Eso dio paso a que nuevamente se incluyera esta molécula dentro de un spin transistor y se leyeran ahora nuevamente a través de mediciones eléctricas las propiedades electrónicas, o sea, los spin nucleares acoplados del sistema, los cuales nuevamente pudieron ser determinados a través de mediciones cartográficas de la conductividad eléctrica. ¿Ok? Importante de que a pesar de que se midió con este compuesto no se pudo hacer ningún algoritmo ni nada por el estilo por el simple hecho de que, como vemos aquí, las probabilidades de observar los espines es bastante alta para todos. O sea que no se tenía mucha coherencia para ciertos espines individuales. Había mucho ruido. El acoplamiento no era, el device no era el mejor y bueno, es área de trabajo y que todavía se está haciendo. Y para terminar, es lo último que les quería mencionar, que es lo que principalmente estoy trabajando ahorita acá, es básicamente continuar con el entendimiento del sistema de lantánido. Los sistemas de lantánido son muy complicados y salvo con KCCF es difícil determinar experimentalmente todos los parámetros, o sea, se pueden accesar algunos. Los lantánidos tienen cualquier cantidad de parámetros, dependen demasiado de, por ejemplo, de la geometría individual de cada átomo, etc., donde se encuentre incorporado. Y eso da paso a esta limitante, que dependiendo de la simetría en que el lantánido esté, se pueden requerir hasta 21 parámetros por ion. ¿Ok? 21 parámetros no fácilmente accesibles. ¿Ok? Una de las técnicas más utilizadas para determinar parámetros de lantánidos es EPR. Puede ser normal field o high field, high frequency EPR, que se va a campos mucho más elevados. Sin embargo, experimentalmente se ha demostrado que nuevamente es difícil obtener, por ejemplo, los parámetros de anisotropía magnética transversos, los que están fuera de la diagonal de la matriz. Esto se hace bastante complicado. ¿Ok? EPR, una técnica que más interés lleva en el campo de magnetismo molecular es microsquid, nanosquid. ¿Por qué razón? Porque se pueden estudiar sistemas extremadamente pequeños y da paso, lo más importante es que se pueden observar efectos cuánticos, como el tunelamiento cuántico de la magnetización. ¿Ok? En el microsquid tenemos una alta sensitividad. ¿Ok? El problema es que nuevamente, si hacemos estudios solamente de microsquid, aquí les muestro ya directamente un compuesto, este es un compuesto de gadolinio en PC2, ¿ok? Gadolinio. Y es que solamente con microsquid y el tunelamiento cuántico de la magnetización, que es básicamente la derivada de la magnetización, nos da acceso básicamente a estos crossing que están relacionados directamente a los cruces en donde hay tunelamiento cuántico en el sistema.
no nos dan acceso a todos los estados. Podemos accesar el B20, pero estamos hablando de que hay muchísimo más, dependiendo de la simetría del lantánido. Entonces, ¿cómo accesamos otro tipo de esos otros parámetros tan difíciles de obtener? Bueno, mezclamos la técnica de microsquid con la técnica de EPR. O sea que ahora, durante la medición magnética sobre el mismo cristal, en lugar de solamente medir la magnetización, también se van aplicando frecuencias, ciertos pulsos de cierta frecuencia, y eso va induciendo cambios de las poblaciones de los diferentes estados que lógicamente en algún momento van a cruzar por QTM, ¿ok? Y si nosotros extraemos toda esta información a diferentes frecuencias y a diferentes campos magnéticos, podemos obtener lo que ustedes ven en sus pantallas, que es básicamente la medición directa del diagrama de Zeeman del compuesto. Importante, a diferencia del EPR, donde típicamente las transiciones son entre más o menos 1 y transiciones prohibidas máximo más 2, nosotros podemos accesar transiciones hasta más o menos 5. ¿Ok? Otra cosa de importancia es que en el microsquid el campo magnético puede ser aplicado en cualquier dirección en el plano. ¿Ok? En el plano. Y eso da paso a que se puedan aplicar campos transversos durante la colección de la data o se puedan hacer estudios dependiente del ángulo con respecto del cristal, ángulo del campo magnético con respecto al cristal. Y eso da paso a otro tipo de loops, que son las que ven aquí abajo, que son bastante mapas que se ven bastante bonitos. Y lo más importante, básicamente aquí termino prácticamente, es que colectivamente toda esta información no nos da paso no solamente a los parámetros que normalmente son accesibles en microsquid, EPR o otro tipo de técnicas, sino que nos da paso a obtener parámetros como son, disculpen, parámetros bastantes no accesibles, como son los parámetros transversos, de campo transverso del sistema, proveyendo ahora una nueva técnica para la determinación de propiedades anisotrópicas de experimental de lantánidos y single molecule magnets. Y básicamente con esto yo quiero finalizar, creo que me robé un poco de tiempo. Eh, sí, casi llegué me robé un poco de tiempo. Y bueno, básicamente es un pequeño screenshot de lo que yo he estado haciendo y con diferentes colaboraciones, muchas colaboraciones, principalmente aquí en Alemania, en Francia, Inglaterra. Y bueno, agradecerle a todas estas personas, a ustedes por invitarme y no sé si tienen preguntas, sería súper. Gracias a todos. Eufemio, thank you for this very nice talk, very complete these results and very interesting fact. Well, I'll start the sections of questions with people invited to this panel list for today. Augusto Moreira from Brazil, do you have any questions to Eufemio? Yes, yes. Nice work, Thank you. very nice work. And I'd like to know if the magnetic properties of this systems is keep it when we strongly couple into two metal contacts to make spintronic. Can you talk a little about this? Yeah. I mean, one of the difficulties is actually to put them directly in spintronic devices, but actually this is the case. Terbium PC2, this is the most widely studied molecule in this. And yeah, the magnetic properties are maintained normally. Of course, there are some effects, but in general, they are really well maintained, and this is not a problem. The problem is to integrate them in the spintronic devices, which is another challenge, because for instance, in this case, they wanted a single molecule, and to bring just a single molecule in a nano bridge junction is a bit of a challenge, but in general, yes, they can continue, they can maintain the properties. Okay, thanks. Thank you. Okay, thank you, Augusto, for your question. Jose Velasquez, I do think you are in Germany, right? Do you have any questions to Eufemio? Hi, gracias, Eufemio, por la presentación. Tengo como tres preguntas. Bueno, la otra no es pregunta, es un
un favor. Go ahead, go ahead. La primera es especialmente para los que no saben mucho acerca de tierras raras, porque le llaman rare earth. Entonces, ¿qué tan caras son? Eso depende. Eh, Eso depende. Si son, o sea, depende de Porque $150 por 25 gramos, pero si, por ejemplo, si quieres utilizar algo isotópico, que fui rapidito sobre esto, pero, por ejemplo, esta molécula es isotópicamente enriquecida, 1 gramo de lantánido del gadolinio 1,60 cuesta unos 6.000 euros. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? Para Es el uso el de aplicaciones de la C. No, pero si consideras que necesitas una molécula, como fue el caso de lo que mencioné anteriormente, no es un problema. Y si consideramos de que depende, por ejemplo, ese era porque era isotópicamente enriquecido, pero el Terbium PC2 no se necesita isotópicamente enriquecido. Naturalmente es 100% Terbium 1,65, ¿ok? Ok. Y ya naturalmente tiene un spin 3 medio. Para ese 1 gramo, 25 gramos de Terbium PC2, que lo pueden utilizar para hacer síntesis, fácilmente te salen 100, 150 euros, lo Ya, cual entonces ya se vuelve comercial, yo entonces. considero fácilmente No, no, es accesible. comercial. Sí, sí, accesible. La otra es, yo trabajo principalmente con diferentes tipos de metal orgánico. Ahorita me estoy dedicando más hacia los MOS y quería saber si hay algunos, especialmente ahorita de hecho, ahorita mientras estabas escuchando tu presentación, estaba trabajando en la mía, de que voy a dar en SM y ahorita estoy trabajando con Rare Earth MOS, en particular Terbium, Lutetium, Mm, Dysprosium. mm. Y me preguntaba, bueno, está hecho de clusters de esos metales. Me preguntaba si has visto que hay alguno o has estudiado alguno para MOF con este tipo. propiedades de single molecule magnet, sí hay, sí hay. El problema, no es problema, es simplemente la característica de los MOF es que típicamente necesita, o sea, bastantes distancias típicamente son relativamente altas entre lantánido y lantánido, porque tienes un ligando que es el que básicamente actúa de Pero dentro del comunicación. clúster están muy cerca, ¿no? Es muy similar Es que al... depende del sistema que estés viendo, ¿no? Los que yo tengo en mente por lo menos son diferentes, pero, o sea, So, no, no, ¿sí? la mayoría de los MOS ahorita están hechos de clústeres de metales. O sea, tú presentaste el más básico, bueno, para mí básico en ese aspecto es como estos dos metales juntos. Pero, por ejemplo, este tiene más de 6 juntos. Sí, 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 no hay problema. La cuestión es que, como lo mencioné, sí, no es problema. Y sí hay incluso varios MOFs que tienen propiedades luminiscentes y de single molecule magnet, aunque las propiedades son bastante, digamos que, debido a la Bajas. cantidad de metales que tiene. Los lantánidos tienen la característica de que las interacciones dipolares o los campos transversos típicamente lo que hacen es que desmejoran sus características. Es lo más común. Y cuando se tienen clúster, típicamente, lastimosamente, mayormente las propiedades decrecen en lugar de favorecerse, ¿no? Pero sí, 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 son obtenidos y sí, hay bastante de reportes de MOFs con lantánidos. Clúster, como te digo, no soy de la comunidad de MOFs en per se, sé nada más lo general de magnetismo, bueno, de MOS, pero no sabría decirte los clústeres que veas, pero sí no sería, digamos que raro ver un MOS con propiedades magnéticas, no, para nada, Ok. para nada. Sí. No, como yo no estoy en la parte de magnetismo, por eso me No, interesaba sí, saber sí, sí, si. son posibles, Y es ahorita que estoy posible. trabajando con eso, vamos a ver Sí, sí, es posible. qué otra clase de propiedades tiene. Una última cosa. Bueno, yo trabajaba, no, bueno, no sé cómo decirlo, sin pasado presente o quizá futuro, con spin crossovers. Es Ajá. mucho más básico y la idea Sí, sí, era la sí. misma, single molecular magnets y bla, bla. Esa era la teoría que tenía con este particular tipo de spin crossover que tenían cuatro metales conectados. Eh, Esos cuatro metales juntos, no es una molécula, no es una polimolécula, es una oligómer. Entonces, estos son cuatro metales y he observado algo muy diferente. Bueno, en un single crystal, prácticamente solo en el single crystal he observado algo muy extraño y me preguntaba si, eh, qué tan grande
se necesita los cristales para estudiarlos en el microsquid. No, ¿qué tan pequeño? Entre más pequeño, mejor. Sea más pequeño, mejor. Sí, sí, sí. Nosotros utilizamos ¿Qué? un microscopio que al final tenemos que ir a un aumento elevadísimo porque los microsquids tienen tamaños extremadamente pequeños. O sea, si no lo ves, muy seguramente lo podemos medir. Porque sí, es diferente a cristalografía. Totalmente diferente a cristalografía. Precisamente es lo que te comenté. Entonces, no sé si después podamos Pero contactar sí, sí, podemos discutir un poquito. Porque detalles si de estás esto, hablando de porque spin crossover, me imagino que es hierro o manganeso. No hierro, sé, hierro, ¿verdad? Pero spin crossover, típicamente, si ya es spin crossover, no deberíamos ver nada a temperatura baja. O no es spin crossover. ¿verdad? Porque se supone, ¿no? Esa es la pregunta, porque este lo hace. Sí, sí, podemos discutirlo, podemos discutirlo. Entonces lo discutimos después al Sí, sí, rato. sí, sí, seguro, Ok, seguro. gracias. Eso es todo. De nada. Gracias. Okay, thank you, Jose Velasquez, for your questions. Hugo Cabrera from Peru, do you have any questions to address to Eufemio? Buenos días, ¿cómo están con todos? Muchas gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. No, pero yo tenía una pregunta, no sé, me parece que vi algún modelo para describir el magnetismo de estos materiales. En ese sentido quería más o menos, digamos, si podría dar algún alcance de intentar cómo es que podría, digamos, la mejor forma de usar DFT para, no tal vez los materiales que usted está usando, pero para describir sistemas magnéticos, ¿no? La mejor forma, ¿cuál sería la mejor forma, la mejor, de Bueno, repente utilizar CUBAR o no sé si de repente podría dar algún alcance sobre eso? DFT, honestamente, nosotros no utilizamos mucho DFT. Eh, la verdad, casi CF es mucho más completo desde nuestro punto de vista. Claro, tiene un montón de limitantes. Por lo tanto, en DFT, la verdad, no lo utilizamos mucho para descripción magnética porque el problema del DFT es que depende del basis set. Perdón, del basis set no, del, eh, La funcional, del del funcional, ¿no? funcional, del exchange funcional, ok, de funcional. Y no hay un funcional único, y ese es un problema, ¿verdad? Eh, en general, el DFT lo utilizamos cuando trabajamos con materiales de transición. Materiales de transición porque es relativamente bueno y todavía podemos calcular a través de Broken Symmetry, podemos calcular la interacción y nos da un orden de magnitud de más o menos lo que vemos experimentalmente. Pero para propiedades magnéticas per se en sistemas moleculares relativamente pequeños, nos apegamos, sobre todo en lantánidos, nos apegamos a KCCF. Ahora, si ya tiene sistemas periódicos, no hay problema alguno. DFT es la única manera porque KCCF, el Hilbert Space crece muchísimo. Entonces ya ahí no hacemos uso de KCCF. Pero yo típicamente trabajo con sistemas moleculares, así que ahí sí no podría decir Entiendo, mucho, entiendo. ¿no? Pero DFT mayormente, por lo menos en lo que yo conozco, se utiliza mayormente con metales de transición. Con lantánido ya da problema. Ya da problema. Ok, Casi si muchas hay buenos gracias, programas. Casi si hay un programa, Molcas, Open Molcas, es buenísimo. el Open Market, sí, 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 es lo he buenísimo y da escuchado. información. Sí. Bueno, ok, muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Uh, thank you, Hugo. Maggie, only now I saw your message here in the chat. Are you able to address your question? Yes, yes, it's okay. Thank you. Thank Sorry, you. only now I saw your message here. No, it's okay, it's okay. Thank you very much. Gracias por la presentación, está muy interesante, no es mi tema, Gracias. pero sí soy química, entonces pues yo pienso en las moléculas y precisamente en esta diapositiva donde el experimento es con, con una sola molécula. Sería de interés que los ligandos, o no sé si ya se ha hecho, que los ligandos tengan, por ejemplo, un grupo cromóforo y que, Ah, entonces, que sea una molécula en la cual haya una respuesta no solo magnética, sino que se pueda encontrar algo muy magnético. buena pregunta, y eso es un campo ahorita. Muy buena pregunta. ¿Cuál es, vamos, yo puedo vender esta molécula, claro, es el campo donde trabajo, el lugar donde trabajo, me gusta y todo lo demás, pero hay limitaciones. ¿Cuál es una de las limitaciones? Que para poder accesar los espines nucleares, tenemos que barrer el campo magnético. Y a pesar de que el squid es muy rápido para barrer el campo magnético, todavía es lento en comparación con luz. Si utilizamos medios ópticos, eso es extremadamente rápido.
Desde ese punto de vista, una nueva línea, básicamente, y todavía está bastante incipiente, es básicamente adjuntar, sí, cromóforos a estas moléculas. Los lantánidos también son altamente luminiscentes, básicamente, o también cromóforos o sensibilizantes para activar las propiedades luminiscentes de estas moléculas, porque en teoría lo que se quiere es tener, accesar ahora al spin nuclear en lugar de ser a través de mediciones magnéticas, se quiere accesar a través por medio de luz. Sería ideal, ¿no? En ese caso, en esa dirección ya hay varios reportes, pero todavía es, digamos, incipiente. Y sí, sí es una buena idea y sí es un área que está funcionando y sí es interesante tratar de observar o leer las propiedades magnéticas utilizando luz. ¿Qué tan difícil sea? Bueno, eso está empezando todavía. A través de mediciones de luminiscencia en compuesto de europio, ya hay un Nature, casualmente de aquí, un ex jefe mío, utilizando spectral hole burning. ¿Ok? Lo que hacen es básicamente utilizar láser, hacen un pumping de los diferentes estados y luego tienen cierta población en ciertos estados y luego miden esos estados y hacen ciertas operaciones con esos estados. Pero bueno, para resumir, sí, sí es interesante, es buena idea y sí es un campo realmente nuevo. Es bastante, está empezando relativamente. Bueno, Tiene poco tiempo. yo estaba pensando que en los ligandos hubiera, por ejemplo, un grupo estilbeno o azobenceno, y entonces que con luz UV, o sea, haciendo el switch entre luz UV y luz visible, pudieras cambiar, digamos, un poco lo que es el pocket donde se encuentra el lantánido, y que esto a su vez provocara. Debiera causar una diferencia. La cuestión es qué, y sí, para eso Hay se que está yendo en esa dirección. Es interesante, definitivo es interesante. Acoplar la luz, definitivo es un objetivo ahora. Porque medios magnéticos, o sea, todavía en cuanto a tiempo es muy lento. La luz sería lo óptimo. Igual para comunicación, por ejemplo, necesitamos luz. Así que Bien, gracias. gracias. Muchas gracias. Okay, thank you, Maggie. Robert Guzman from Peru, do you have any questions to address? Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Eufemio Moreno. ¿Se me escucha bien? Muchas gracias. Bueno, mira, yo no soy experimental, soy teórico hasta un punto. Sin embargo, tengo preguntas que creo quizás son muy básicas y que algunos de estos colegas anteriormente han preguntado y las respuestas que de alguna manera me dieron un poquito más de espacio para preguntarte algo mejor. Pero igual, sigue siendo básico. Te pregunto, estás hablando de unas macromoléculas que tienen, en tus diapositivas he visto macromoléculas y de vez en cuando he visto modelos de Heisenberg, Sí, poniendo distintos parámetros abajo, ¿no? Yo sí. me preguntaba, de pronto hablaste de un grupo de investigación que hizo unos cálculos, usó esos hamiltonianos de Heisenberg, me preguntaba yo, y también me preguntaba si el SI y SJ o el momento magnético total que se está usando es el momento magnético de cada molécula, tomándolo como un Gauss-Reining. Y bueno, ese es uno, ¿no? Y la otra es, de pronto hablaste de que metías cristales en tu script. Y un cristal ya no es una molécula. Entonces yo me preguntaba, ¿estas moléculas que tú trabajas están unidas por enlaces Van der Waals o qué? Para que puedas hablar de cristales, para que puedas decir que metí el cristal y empecé a medir. Y la tercera, pues yo no tengo idea de qué es un nano o microsquid. O sea, si Ok. podías darme un poquito más de luz de eso. Y te agradezco en realidad por la charla, muy interesante. Y Gracias, bueno, gracias. voy a tratar de estudiar CAS, ese sí, Casi sí, digamos, sí. que están usando. Y gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta era referente a los modelos de hamiltonianos. Depende. Por ejemplo, hay ciertos hamiltonianos como este. Tenemos 7 metales, siete medios. Si vemos el espacio de Hilbert, es extremadamente grande. Eso no lo podemos manejar en una computadora normalmente, ni en un clúster tan fácilmente. Este cálculo, por ejemplo, fue hecho por un colega acá en la Universidad de Bielefeld, Jürgen Schnack. Él es experto en teoría y en modelos matemáticos para poder reducir la complejidad de este tipo de compuestos, utilizando ciertos métodos. Creo que el método de Lanchos creo que es uno de los que utiliza, y lo que hace
explotar la simetría del sistema para estudiar ciertas áreas de la matriz en donde entonces él puede accesar a la información que es de interés, que es básicamente ciertos espacios, ¿no? Hay limitaciones, sí, porque el espacio de Hilbert es extremadamente grande, entonces tiene que hacer un montón muchas veces de suposiciones o generalizaciones. Y por ejemplo, lo que fue la línea roja que ve aquí, de la magnetización y susceptibilidad, fueron modelados completos con el hamiltoniano completo. Sin embargo, cuando se fue a hacer el iséntropo ya no era posible. El iséntropo, que es esta parte de acá. Entonces ahí se utilizó un spin de 3 medios, porque ya estábamos bajando cierta temperatura, los alejamos con o sea, reducimos el tamaño del espacio de Hilbert y hacemos ciertas aproximaciones. En este caso, un hamiltoniano de Heisenberg, este caso preciso es el profesor Jürgen Schnack, utilizando métodos matemáticos y explotando clústeres, definitivo, utiliza clústeres para poder accesar a esta información. Otros modelos, por ejemplo, este modelo es típico para EPR, este es un modelo que lo puede hacer cualquiera, básicamente uno lo hace en un programa, yo utilizo EasySpin, pero uno puede hacer su propio hamiltoniano, hay diferentes programas pequeñitos, en donde básicamente uno le escribe y le dice al programa básicamente qué spin uno quiere, qué modelo, qué hamiltoniano uno quiere, hamiltoniano de spin. Este es un hamiltoniano de spin efectivo, lo que quiere decir que utilizamos un spin un medio y toda la anisotropía del sistema la proyectamos en los valores G o en la interacción, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista del modelado de este hamiltoniano, este es un hamiltoniano relativamente sencillo y que puede ser escrito y hecho fácilmente, no se necesitan supercomputadoras ni nada super heavy, ¿ok? Lo mismo ocurre para el hamiltoniano este. Este es uno de Lines, en donde ahora sí utilizamos todos los crystal field parámetros que obtenemos de KCCF. Este ya es un poco más pesado, sí, requiere un poquito más de potencia en la computadora, pero también se puede hacer en cualquier computadora, incluso en casa. Demora mucho más quizás. Pero el modelo de Lines lo que hace ahora es nuevamente utilizar toda la anisotropía de cada ion, ¿ok? Cada ion, pero en lugar de la interacción, utilizarla incluso con el acoplamiento spin-órbita, que es lo que representa J, ahora nada más la interacción la proyectamos en el spin. Por eso es que aquí vemos que es S. Entonces, este parámetro de Lines es un parámetro que uno tiene que mirarlo con cuidado porque no representa el acoplamiento entre dos spines J, o spines no, dos sistemas con un acoplamiento spin-órbita y un estado J, sino que es un estado de spin S. Y si se quiere hacer comparaciones, tiene que proyectarse en otro spin. Pero nuevamente hay programitas y ciertas rutinas, es bastante, digamos que no es tan complicado, relativamente sencillo. Para este se utilizó otro tipo de modelo, este también lo hice yo, y este es sencillo. Ahora, cuando hablamos de tunelamiento cuántico, tenemos que considerar que el tunelamiento cuántico aumenta cuando se tienen espines pequeños. O sea que si yo estoy trabajando a 30 milikelvin, que este es el caso, yo debo suponer que los estados excitados están muy lejos, si hablamos térmicamente hablando, la temperatura energéticamente hablando está muy lejos. Pero yo no puedo utilizar un spin de un medio, por la simple y sencilla razón de que los spins de un medio tunelan 15 veces más que le tunelaría un spin 15 medio o un J de 15 medio. Entonces, en este caso, lo que uno hace es que hace una cierta manipulación en donde básicamente, en lugar de obtener el spin un medio de un spin efectivo, lo que hacemos es que utilizamos el spin más o menos 3 medio, ¿ok? De un spin S3 medio, pero como sabemos, el spin S3 medio tiene 4 números cuánticos. Entonces yo alejo los otros 2 números cuánticos utilizando un parámetro D, que es el parámetro de anisotropía, lo llevamos lejos a 100 Kelvin, lejos, cosa que no nos interfiera, y con este modelo podemos hacer la simulación. Si queremos comparar ahora la interacción de esto con respecto a lo que se esperaría de otro tipo de técnica, nuevamente tenemos que tener en cuenta de que esta interacción es para un spin 3 medio, por lo tanto tenemos que proyectarla a su spin original. Entonces, nuevamente un spin Hamiltonian es relativamente sencillo, pero que tiene siempre cierto tipo de, digamos que, generalizaciones para poder hacerlos válidos. Este es el caso porque no teníamos los crystal field parámetros, los parámetros de campo cristalino. ¿Ok? La segunda pregunta era de que me hablabas de que que pusimos cristal. Ah, bueno, no, me decías que creo que era cristal el primero, ¿verdad? Vamos al cristal. Que se Te utilizaba decía de cristal. que hablaste de Microesquid. macromoléculas y de pronto Sí, pones para sí. medir un cristal. Entonces, eso es lo que no me Perfecto, quedaba. perfecto. Una pregunta perfecta. Las moléculas, ¿qué es lo que hemos visto? Es que las moléculas
estos sistemas, cuando yo hablo de la molécula, yo me refiero a esta molécula solamente, pero que cuando yo mido el cristal. Es una pregunta muy válida. ¿Por qué asumimos que sigue siendo la molécula? Simple, porque las moléculas tienen este montón de, los físicos típicamente le dicen, por acá le dicen lettuce, le llaman ensalada alrededor, un montón de ensalada alrededor que aísla los metales de los otros metales. O sea, que si consideramos todo esto montón de ensalada, de compuestos que no tienen propiedades magnéticas, los ligandos estos no tienen propiedades magnéticas, y lo comparamos con respecto a la siguiente molécula, la distancia entre ellas es muy baja, muy alta. Y otra cosa importante es que para el lantánido los orbitales F están bien adentro, son unas capas bien contraídas, por lo tanto interaccionan poco con el ambiente. Desde ese punto de vista, cuando decimos medimos cristal, sí estamos midiendo un cristal, pero debido a las separaciones intermoleculares de las moléculas y las características de los lantánidos que tienen capas F bien contraídas, podemos perfectamente asumir que estamos midiendo todavía una molécula. ¿Es 100% válido eso? Bueno, no 100%, porque las interacciones intermoleculares pueden ser pequeñitas, pero pueden estar allí. Y eso da paso a otros efectos, pero típicamente las podemos distinguir bien. Por ejemplo, aquí una interacción definitiva es intramolecular, o sea, dentro de la molécula, y no intermolecular porque sería muchísimo más pequeño. Eso lo podemos calcular fácilmente cuando calculamos el momento dipolar entre dos moléculas a una distancia X, entre dos moléculas separadas, y vemos que el valor es muchísimo más lejos que si fuera por interacción. O sea que es muy salvo decir, muy seguro que estamos, a pesar de que estamos midiendo un cristal, estamos midiendo una molécula. Otra cosa es que cuando medimos cristales, no siempre medimos cristales 100% de la molécula. Por ejemplo, el caso que ven aquí, esta molécula era 5% dopado en el análogo diamagnético. O sea que estamos trabajando con un cristal, pero estamos trabajando con un cristal donde tenemos una molécula aquí y la otra bien, pero bien lejos. A pesar de que todavía tiene la ensalada alrededor alejándolo de los otros. No sé si me expliqué aquí. Y por último, Perfecto. un micro y nano squid. Bueno, un micro squid básicamente es un sistema superconductor en donde se tiene un Josephson Junction, un lugar en donde hay un acoplamiento muy pequeñito, nada más hay un pequeño nanobridge entre el sistema, ¿ok? El sistema debe conducir electricidad corriente sin resistencia, pero en este lugar donde hay dos pequeños puentes muy pequeños, sucede algo interesante. Y es que ahí los electrones, cuando se pasa la corriente, ahora comienzan a pasar y se puede pasar en fase o desfasados. ¿Ok? Y eso da paso a unas curvas de IC, que es básicamente la corriente crítica del sistema, que es alterna. ¿Ok? Y estos sistemas son extremadamente sensitivos y son microsquid, aquí le llaman porque el tamaño es extremadamente pequeño, se hacen por medios litográficos, ¿ok? Y son extremadamente sensitivos a campos magnéticos, ¿ok? Entonces lo que uno hace realmente aquí, no puse pasar mucho tiempo porque, y hablé mucho, pero lo que uno hace experimentalmente es tener un microsquid hecho por métodos litográficos, típicamente es niobium sobre silicón y se pasa electricidad, etcétera, y uno pone el cristal encima de los microsquids. Entonces, cuando uno aplica el campo magnético, que típicamente es en el plano XY, ¿ok? El cristal va a sentir el campo magnético y se va a alinear y va a generar líneas magnéticas, y esas líneas magnéticas pueden penetrar el microsquid, y eso es lo que mide el microsquid. Entonces, experimentalmente lo que sucede es que las líneas magnéticas afectan la corriente crítica, ¿ok? Del sistema, y eso da paso a que el sistema salga de su sistema, el microsquid salga de su lugar superconductor. Entonces lo que se hace por un medio de feedback es que se aplica un campo magnético contrario a ese campo magnético generado por el cristal, y de esa manera indirectamente se mide el campo magnético del cristal que se pone, manteniendo siempre el squid en su punto superconductor. Eso es lo que se hace por un feedback. Y eso se hace a temperaturas de milikelvin. Entonces, desde el punto de vista del microsquid, sí, este es un área gigantesca también, y eso es lo que se hace ahora cuando hacemos microsquid PR. Lo que hacemos es que tenemos el microsquid, ponemos coplanar waveguides también justo encima del el squid, y ahora estas se acoplan también al cristal mientras hace la medición.
Pero bueno, en resumen, eso es lo que un microsquid es. Micro es por el tamaño, ¿ok? Y el tamaño. Son bien pequeñitos, por eso que medir cristales extremadamente pequeños aquí es lo óptimo. Así que no sé si tiene alguna otra pregunta y si la respondí la que tenía. No, muchísimas gracias, más bien, Jaso, tu respuesta me dio una pregunta más. Prácticamente tus sistemas son como metales de transición separados por algunas corazas, O digamos, ¿no? lantánido, si lo quiere ver así. Sí, Digamos, o sea, trata de pensar simplificando todo como sí, 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 sí. No son produccionista que sistemas, tengo, digamos. no son sistemas periódicos. Aunque lo son, bueno, sí, sí, sí. Bueno. ¿Y cuál es esa? No entendí muy bien a los nombres de las moléculas que tienes, pero generalmente, ¿cuáles son las corazas que usas entre estos átomos, entre estos Ligando. metales? Eso ¿Mm? es bastante química, ¿verdad? Son ligandos, son compuestos de carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, puro complejo, Puro elementos, covalente, átomos, puro exactamente, covalente. covalentes y diamagnéticos, Y es diamagnéticos. como que le hace una jaulita a estos metales de transición. Así lo entienden los físicos, típicamente. Sí, acá dicen Perdóname, una ensalada, acá lo que dicen. Es normal, eso es normal. Porque la verdad no muchísimas. tiene, pero es una ensalada que básicamente aísla los metales de uno del otro. Sí. Ay, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy agradecido Gracias, por toda tu respuesta. gracias. Thank you, Robert. Alexander from Argentina, do you have any question? Sí, gracias Mario y gracias Eufemio. Gracias. La verdad, muy interesante la charla y muy interesante también todas las explicaciones después. De todo lo que expusiste me quedó una duda que quería preguntarlo primero. ¿Haces tanto la parte experimental como participas también en la parte teórica? O sea, ¿cuál es tu grado Yo, de... yo he hecho de todo un poquito. Yo soy químico y aprendí a hacer primero con Squid normal, B, C y AC. Y estuve en Manchester donde estaba el National EPR Facility, así que también hice EPR. Luego vine aquí a Alemania, eso fue en el 2015, eso fue terminé el doctorado en 2014, 2015 vine aquí a Alemania y me envolví mucho más, bueno, síntesis siempre he hecho, yo siempre hago síntesis, cristalografía también, pero entonces ya comencé a hacer un poco de cálculos de KCCF, por ejemplo, también hago cálculos de KCCF, y luego me fui a Panamá, tuve un tiempo en Panamá y regresé este año nuevamente y ahora estoy trabajando directamente en física, en donde estoy trabajando con los microsquid directamente, o sea que sí, he hecho un poquito de todo. También hago las mediciones de microsquid hoy en día y microsquid IPR. Buenísimo, genial. Y un detalle un poco más así específico sobre lo que explicaste de los hamiltonianos, la verdad que está bastante interesante. Más específicamente, por ejemplo, los parámetros que usan los hamiltonianos, me parece como que por un momento dijiste que algunos los puedes obtener experimentalmente, Sí, algunos se obtienen teóricamente, sí. y después si al final también influye el fiteo de los cálculos, o sea, de las mediciones experimentales, o sea, un poquito más de detalle sobre cómo obtienes los parámetros Sí, para los eh, hamiltonianos. sí, sí, experimentalmente, bueno, nosotros podemos accesar mediciones de magnetismo, por ejemplo, ya le muestro esto, KIT y magnetización no son los mejores para el crystal field parameter, no para parámetros cristalinos. Por la simple y sencilla razón es que hay muchos. Y como cualquier fitting, entre más parámetros, se va un poquito más de way aquí que acá y realmente no se llega al verdadero mínimo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Experimentalmente uno puede obtener crystal field parameter de microsquid. Por ejemplo, de microsquid, si se tiene suficiente estructura, por ejemplo, en este que le voy a mostrar, uno puede accesar directamente el B20. Si tiene un poquito más de estructura, incluso el B22. ¿Ok? EPR, uno también puede accesar B20, B40, B22, B44 incluso a veces, pero siempre hay un límite, ¿no? Y depende mucho de la molécula. Por ejemplo, en EPR uno de los grandes problemas es que si la molécula es un buen SMM, un buen magneto molecular, las transiciones deben ser entre el delta S debe ser más o menos 1. Pero si yo tengo mi primer estado excitado a 600, 700 Kelvin, está demasiado elevado. Entonces, eso hace de que se tenga que hacer high field IPR, pero también a veces no son accesibles porque surgen otros problemas. Entonces, EPR da acceso, pero no siempre.
Entonces la otra parte es luminiscencia, pero el problema es que, por ejemplo, si nosotros hacemos luminiscencia en este tipo de compuesto, este compuesto absorbe luz, es totalmente azul, morado. Todo lo que se emite se reabsorbe. Entonces es un problema. Entonces, para resumir, sí hay técnicas. Hay una que se llama Magnetic Far Infrared. O sea, se hace infrared y se hace diferentes mediciones magnéticas del mismo espectro de infrared. Y estas transiciones que son dependientes del campo magnético están típicamente asociadas a los parámetros de campo cristalino, pero también no es fácil detectarlas, ¿no? Entonces, mayormente hacemos uso de KCCF. KCCF para obtener los parámetros individuales. Son bastante buenos, pero entonces, como usted bien dice, cuando tenemos sistemas de más de una molécula, tenemos que utilizar algo más, ¿ok? Porque nada más KCCF nos da el parámetro cristalino del ion individual, no nos da la interacción. Entonces, ahí hacemos uso de lo que es la medición magnética. Por ejemplo, la medición magnética de aquí, podemos tener los parámetros de campos cristalinos y ponemos un fitting parámetro que puede ser la interacción isotrópica, anisotrópica, ya dependerá, y podemos obtener un fitting de la data. Ese es un caso. Hoy en día, que es la que estamos mayormente investigando porque ha sido bastante interesante, es el microsquid DPR, en donde este sí nos permite obtener directamente, experimentalmente, los ángulos de Euler, que básicamente es cómo están dispuestos los espines dentro de la molécula, y nos permite obtener tanto los de B20, 40, los que son más difícilmente accesibles, por la simple y sencilla razón de que ahora nos permite observar transiciones prohibidas típicamente en EPR, ¿no? Pero bueno, para responderle la pregunta, hay diferentes técnicas, porque hay técnicas, no son, digamos que 100% accesibles a todas las moléculas, dependen de la molécula del sistema a estudiar, y en general casi siempre se involucra tanto teoría con parámetros experimentales, con data experimental, y se hace un fitting. Y de esa manera se tiene más o menos unos parámetros que son los más cercanos a lo experimental, ¿no? Casi si es, a pesar de tener ciertas limitaciones, definitivo, son bastante buenos. Por ejemplo, experimentalmente nosotros obtuvimos los parámetros de campo cristalino de esta molécula experimentalmente y los comparamos con el KCCF y las variaciones son pequeñas, son muy pequeñas. O sea, KCCF es suficientemente bueno como para dar una buena aproximación de lo que uno quiera hacer. No sé si Buenísimo. respondí la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y te felicito de Muchas nuevamente. gracias. Gracias a usted. Okay, thank you, Alexander. Ximena and James, questions from people outside of this room. Thank you, profesor Mario. Bueno, en nuestro caso, por el lado de, pues James me comenta que tiene problemas técnicos en la parte de internet, pero me acaba de escribir que pues por el lado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no hay preguntas del público. Sin embargo, en la Universidad Nacional de Colombia, donde yo estoy conectada, sí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de parte de Jagger Rivera, que nos dice, bueno, buen día, gracias por la charla. Quería saber si en estas moléculas de lantánidos pueden formarse así como dímeros, también monómeros o trímeros. Y lo segundo, si es así, ¿se sabe del orden de diferencias de energía en cuanto a su estabilidad? Esto es como para tener una idea de cómo se da su formación en el experimento. Muchas gracias, profesor. Si habla sintéticamente, uno puede obtener tanto lantánido como uno básicamente quiera. Creo que el límite ahorita hay como 50 lantánidos uno en una molécula, unidos en un ciclo. Creo que cuidado más. O sea, y la estabilidad, toda la estabilidad depende de lo que se quiera. Los lantánidos, por ejemplo, este es un tetrámero, bueno, no sé si a eso se refiere tetranuclear, tetrámero que te ha unido otro ligando, no sé si comprendí bien la pregunta. Pero si está hablando de nuclearidad, se puede obtener muchos núcleos en la misma molécula, o también se pueden hacer reacciones para obtener, no sé si tengo alguna imagen aquí, bueno, esa sí no creo que la tenga aquí. Se pueden hacer reacciones y se pueden poner ligandos, por ejemplo, bidentados, en donde se pueden acoplar dos unidades juntas. Hay unas moléculas que son ampliamente propuestas como qubits, que son los chromium 7 nickel, los Wills de Manchester, y esto básicamente uno los acopla añadiendo el ligando apropiado para hacer dímeros y más de dímeros, ¿no?
Con respecto a la estabilidad, depende. Si uno está trabajando con baja coordinación, con lantánido es extremadamente inestable, porque los lantánidos pueden tener hasta 14 enlaces, ¿ok? Por la cantidad de orbitales. Y eso hace de que si uno quiere trabajar con un lantánido de baja coordinación, porque es mejor por la propiedad magnética, que de lo hecho lo es, entonces ya la estabilidad comienza a jugar un papel importante porque van a ser susceptibles a la humedad, van a ser susceptibles al aire, entonces se tiene que trabajar bajo ciertas condiciones, pero todo depende de lo que se quiera. Si no le interesa a uno la coordinación, uno puede trabajar perfectamente a diferentes condiciones y no deben ser inestables para nada, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Okay. Sí, 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 profesor, muchísimas gracias por su respuesta y pues el resto de comentarios son muy interesantes la charla y muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you, Ximena. Does anybody want to address any other question to the speaker? Okay. Eufemio, do you have any other comments to conclude the talk for today? No, no, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Okay, thank you. So we conclude the talk for today, and let's thank again for the speaker. Let's open our camera and a good weekend for everybody. Thank you very And much. bye Nice bye. weekend. Have a nice weekend. Eufemio, thank you again Yes. for this talk. Thank you very much for the invitation. Okay. Ximena and James, you can conclude you can end the transmission. Okay, bye bye. Okay. Bye, bye. Thank you. Thank you, profesor Mario. Sí, en este caso, pues primero muchísimas gracias a profesor por su charla. Si usted quiere de pronto decir algunas palabras de despedida o algo de esta charla ya para dar fin a la transmisión. Ok, muchas gracias nuevamente. Okay. Y para lo que pueda, yo estoy aquí, estoy disponible para si puedo ayudar o colaborar en algo. Y nuevamente muchas gracias porque fue muy bueno participar. Gracias por la invitación. El contacto mío lo tiene el profesor Mario, así que Sí, sí. Okay, gracias. bye bye. Bye. Bueno, hasta luego a todos. Nos vemos nuevamente el próximo sábado. Abrimos las cámaras para despedir al speaker del día de hoy. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego.